Dios les bendiga, remanente fiel. Aquí estamos nuevamente reunidos para seguir escudriñando las Escrituras, para conocer más de nuestro Padre Celestial y entender mejor su palabra para hacer su voluntad de acuerdo a lo que Él desea. El tema que hoy día abordaremos son los beneficios de retener la palabra. La razón sujeta al espíritu, el cuerpo sujeto a la razón. Esta es la parte 1. Aparte de conocer la palabra de Dios, se tiene que entender en forma correcta cuál es su voluntad, cuál es su visión, cuál es su intención, como por ejemplo, entender a quién está dirigida. ¿Qué administración? ¿La ley o la gracia? ¿Cuál es el propósito? Para ello, como siempre, iremos a la palabra de Dios por las respuestas, porque es la única fuente de la verdad. No lo que diga el hombre, no lo que piense el hombre, no lo que interprete el hombre, sino lo que Dios dice. Como siempre, tomen sus Biblias y ábranla en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios dice toda, y ese toda significa desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Toda es inspirada de Dios. Y sabiendo que Dios es perfecto, no necesita que nadie la interprete. Lo que Él quiere decir a los que le buscan. 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de Dios al entregar su palabra es que el hombre de Dios, es decir, aquel que habla por Dios, sea perfecto, teniendo la doctrina correcta e incontaminada tal como Dios la diseñó, y que además sea fiel en retener esa palabra en su mente, nutriéndose de ella día tras día. Por medio de esta palabra, Dios comunica que Él ha entregado a su creación el medio por el cual ha hecho disponible volver a tener esa conexión que se perdió por la desobediencia de Adán. Vayamos a Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando un hombre de Dios, es decir, un hijo de Dios renacido del Espíritu de Dios, habla, dice exactamente lo que Dios su Padre tiene estipulado en su palabra. Toda la revelación de Dios está en ella contenida y nunca contradecirá lo que Jesucristo enseñó, porque Él siempre hizo la voluntad de su Padre. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo primero que Dios muestra en su palabra es lo que su Hijo Jesucristo habló. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía. Queda claramente establecido que Jesucristo no era el que hacía todo porque era Dios, sino que Él era el enviado de Dios. Y lo dice, sino de aquel que me envió. De Él es la doctrina. Jesucristo la transmitía. Además, dice en el 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre.
porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quieres que Dios siempre esté contigo? Haz lo que le agrada a Dios. Haz su voluntad. También hay una promesa en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que todos aquellos que adoran a Jesús, todos aquellos que creen que Jesús es Dios, no llegan a Dios. Llegan solamente al medio que Dios había dispuesto para que llegaran a Él. Juan 14:6. En el interlineal griego-español de los manuscritos bizantinos, que es una Biblia más antigua que la de 1960, dice, lo voy a leer literal, dijo, dice, está diciendo a él, el Jesús, yo soy, estoy siendo el camino y la verdad y la vida. Nadie está viniendo hacia el Padre, sino por medio, a través de mí. Es interesante ver la connotación de la palabra nadie. ¿Y saben cómo se traduce? Ninguno, ninguna, nadie, nadie. Eso es nadie. Mientras que la palabra griega, si no, se traduce como un no absoluto, un jamás, nunca innegable, de ningún modo, un no prohibitivo. Así que con ese no absoluto me está dejando muy en claro que si yo no voy por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el camino, no podré llegar al Padre. Juan 14:13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Se acuerdan que hemos visto en varios estudios la palabra para muestra el propósito? Y el propósito es ese, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No dice para que sea glorificado el Hijo, como hay algunos que dicen gloria a Jesús. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué interpretación le darían ustedes al Consolador? Ninguna, porque está escrito quién es el Consolador o qué es lo que es el Consolador. Más el Consolador, el Espíritu Santo, ese es el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, cuando yo lo manifiesto en mi vida de oración privada hablando en lenguas, la promesa está que me va a recordar todo lo que Jesús dijo de parte de Dios. ¿Quieres que Dios te enseñe su palabra directamente y te la recuerde? Entonces haz lo que te pide. Habla mucho en lenguas. Juan 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si yo insisto en creer que Jesús es Dios, este versículo no se hace una realidad en mi vida. Y muy por el contrario, me dice que yo no amo a Dios. El que no me ama no guarda mis palabras, dice Jesucristo. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso Jesucristo decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él hacía todo lo que su Padre le mandaba.
No puedo decir que amo a Dios si no hago lo que me pide. Jesucristo, el Hijo primogénito de Dios, siempre hizo y dijo todo lo que su Padre le mandaba. Y el resultado, el impacto de su vida en otros fue tal que permanece hasta hoy. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si este versículo lo tomamos y lo trasladamos a nuestros días, ¿cuántos creyentes de Dios hay hoy día? ¿Cuántos renacidos hay hoy día? Esos son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, si aquellos que buscaron a Dios en algún momento y se dejaron contaminar por las religiones, se hace una sal insípida. Y la pregunta que Dios nos hace, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Eso es lo que está pasando con todos aquellos que en algún momento buscaron a Dios y se dejaron contaminar por la doctrina de hombres. Hoy día son hollados por los hombres, y lo hemos visto, porque han tenido tan cauterizada su mente, como en otros estudios lo hemos visto, tan cauterizada, que el mundo les dijo que había una pandemia. Y como se habían desvanecido, ya no era la sal que salaba la tierra, no dijeron escrito está. Y se dejaron convencer y corrieron a inyectarse. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Hoy día, esos hombres, esas mujeres, esas religiones, son hollados por los hombres del mundo. Nosotros los que creemos, si recibimos, retenemos y repetimos la palabra de Dios sin contaminación, la palabra de Dios impactará nuestras vidas primero con poder divino. Y nosotros, llenos de ese poder divino, a la vez impactaremos a otros. Por eso dice que el creyente, el renacido, el que es obediente a Dios y hace su voluntad, que está fortalecido en el hombre interior por su espíritu, que ese hombre está tan fortalecido porque ese hombre o esa mujer está hablando constantemente en lenguas. ¿Recuerdan? Que también lo vimos. Que el Espíritu intercede por los santos, por nosotros. Cuando nosotros hablamos en lengua, estamos intercediendo por los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que confesaron a Jesucristo como Señor de su vida, creyeron que Dios los levantó de los muertos y que recibieron como sello, como arras, ese Espíritu Santo de la promesa. Por ello estamos orando. Por eso Jesucristo dijo, yo no oro por el mundo. Pero hay muchos que para que se ve bonito, oran por el mundo. Pero por muy bonito que se vea, no es la voluntad de Dios. Pero, si por el contrario la interpretamos a nuestro arbitrio carnalmente, estamos hablando de la palabra, no como Dios la diseñó, es entonces que nos volvemos insípidos, sin sustancia, sin impacto, sin poder de lo alto, sin la inspiración espiritual de Dios. Por consiguiente, se llega a ser un religioso más, siguiendo doctrinas o mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que busca obtener el adversario? ¿Se lo han preguntado? Háganse preguntas. ¿Te acuerdan que le hice un símil con un niño? Con nuestros hijos cuando eran pequeños nos preguntaban todo. Se lo podíamos repetir 10 veces, pero siempre preguntaban. Háganse esta pregunta, ¿qué es lo que busca obtener el adversario? Y también está escrito, el cumplimiento de su ministerio. Juan 10:10. Eso es lo que el adversario busca. Seguir destruyendo, seguir hurtando y seguir matando. Y si fuese posible, aún a los escogidos de Dios. Eso es lo que busca. Y el ataque que está sufriendo el mundo hoy día
incrédulos y creyentes, es bestial. Es bestial, como todo lo que el adversario hace. Al retener la palabra de Dios, esta palabra revelada a Dios edifica mi creer, lo fortalece, lo hace crecer, porque se llega a entender a cabalidad qué está disponible, cómo recibirlo y qué hacer con lo que se ha recibido. Suena simple, pero ¿cómo sé yo lo que está disponible? Si voy a una religión y me dicen que yo soy siervo, ¿me enseñan que está disponible ser hijo? No no lo enseñan porque no lo creen primero que todo. No lo creen o no lo saben, porque transmiten lo que a su vez alguien más les transmitió, pero no han ido a la fuente de la verdad, a ver qué dice Dios. El cómo recibirlo. ¿Cómo recibo el Espíritu Santo de Dios? También está escrito. Confieso, Romanos 10, 9 y 10, y soy bautizado en el Espíritu Santo de la promesa. Así de simple. Pero también tengo que entender y saber qué hacer con lo que se ha recibido. Dios nos entregó su revelación. La tenemos en una Biblia. Está toda su revelación. No necesita nada más. Nos puede dar mayor luz con respecto a lo que ya sabemos. Nos puede abrir su corazón para revelarnos los misterios ocultos en esa escritura. Pero no va a hablar nada nuevo, porque no hay nada nuevo que mostrar. Nada nuevo. ¿Quieren saber de la esperanza, como ya lo vimos con anterioridad? ¿Quieren saber la competencia espiritual? ¿Quieren saber cómo debemos cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina? Todo está escrito. Todo está escrito. Pues bien, si la palabra que se recibe está contaminada con doctrina de demonios, igual edificará mi creer, solo que en una forma errada, lo que me llevará a una práctica errada, y por consiguiente me hará enseñarla a otros con doctrina errada. Los resultados espirituales son los que variarán y serán claramente visibles en la calidad de vida, calidad de compromiso con Dios y con la integridad de su palabra. Y además con el crecimiento individual en el desarrollo de los ministerios hechos disponibles por Dios para el creyente, para la administración en servicio de la casa creyente. Todo lo que enseña la religión edifica creencia en la gente. Ellos están recibiendo, ¿se acuerdan? Ellos están recibiendo, pero están recibiendo una doctrina errada, basada en la palabra de Dios. Así actúa el adversario. ¿Se acuerdan cómo trató de tentar a Jesucristo? Le dijo, escrito está. Pero la había sacado de contexto, la estaba usando mal. Por eso Dios nos recuerda que debemos usar bien la palabra de verdad. Usarla bien. Por eso, cuando ustedes confrontan a un religioso mostrándole lo que está escrito, ese religioso nunca dará su brazo a torcer si ama más a la creación que al creador. Si ama más a sí mismo, a su líder o a la religión, como ya los vimos también, porque hay algunos que dicen, no, yo soy tanto, sácalo de ahí. No, pues si mi religión me dijo, mi líder me dijo, pero no creen lo que Dios le está diciendo en su palabra o lo que tú estás ministrando inspirado por Dios. No lo creen. Un ejemplo de doctrina errada nace de la más grande mentira del adversario, al decir que Jesucristo es Dios. Y como ya lo vimos y lo hemos documentado con información real de los antiguos escritos y memorias de lo que fue la
de Nicea. ¿Se acuerdan que lo vimos? Lo vimos con Constantinopla, lo vimos con Tesalónica, donde se reafirmó la doctrina errada de poner a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo en un mismo nivel. De ahí nació todo. Pero ¿qué es lo que ocurre con la palabra de Dios? Echa por tierra todo lo dicho por Jesucristo cuando decía que hacía todo lo que su Padre le mandaba. El testimonio dado por Dios cuando dijo que era su Hijo amado en quien tenía complacencia cuando Jesucristo se bautizó. ¿Se acuerdan? Cuando Juan Bautista lo bautizó, se escuchó la voz del cielo. Otra mentira diabólica es creer que se necesita ser viejo en edad para ser un hombre que hable por Dios, para ser un anciano. Otra mentira diabólica. Porque puedes tener 100 años en una religión, pero si esa religión estaba enseñando, practicando, y te llevó a practicar, a vivir y a enseñar una doctrina errada, no te hace anciano. Esa es otra mentira de los religiosos o fariseos hipócritas actuales que aceptaron y enseñan, no considerando que Pablo fue ministrado por Ananías. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando estudiamos el libro de Hechos? ¿Quién ministró a Pablo? Ananías. ¿Y qué dice Dios que era Ananías? Un discípulo. Que Felipe era solo un discípulo, ¿recuerdan? Felipe era solo un discípulo y ministró la palabra al eunuco. O lo que Pablo le dijo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, nadie tenga en poco tu juventud, solo lo combinó a ser ejemplo. Priscila y Aquila eran seguidores del camino, de la doctrina de Jesucristo, y ministraron a Apolos, que era un varón poderoso en las Escrituras. ¿Cuántas veces ustedes han tratado de hablar con alguien que es poderoso en las Escrituras, pero no es manso a ver al Dios en Cristo en ustedes? No es manso a ver espiritualmente que es Dios el que le envió a sus ángeles para que le ministraran la palabra de Dios. Se basan, por eso cuando Dios dice que la letra mata, justamente, la letra mata. Cuando no es inspirada por Dios, pasa a ser solamente conocimiento. Nada más. Volvamos con Apolos, que era un varón poderoso en la Escritura, ya que había sido enseñado en la escuela de Alejandría, que era la mejor y la mayor escuela que había en ese tiempo. Lo que hizo la diferencia fue que, aun siendo poderoso en el conocimiento de la palabra, fue manso y humilde para aceptar el ser enseñado la doctrina del nuevo bautismo, que iba más allá de lo que él conocía. Por tanto, no se necesita tener muchos años de edad para ser anciano en la palabra. Lo único que se necesita es creer la doctrina revelada por Dios y que está escrita en la Biblia, creyéndola tal y como está escrita. Vayan, háblenle a la gente, hablen, sin miedo, porque Dios está con ustedes. Háblenle a aquellos que todavía siguen con el bautismo de Juan, que es un bautismo de arrepentimiento. Díganle: momento, hay algo más. Dios hizo disponible algo más por medio de Jesucristo. Está disponible el que recibas el Consolador, el Espíritu Santo de la promesa, ese que te enseñará. Háganlo. Muy pocos escucharán. Muy pocos harán oídos espirituales a lo que Dios les dice. Pero ¿qué hace un hombre de Dios? Salmos 119, 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Dios no te posee, Dios no te cambia. Es tu voluntad. Yo voluntariamente y por mi libre albedrío decido hacer la voluntad de mi Padre.
Yo, por mi libre albedrío, cambio mi estilo de vida, de pensar, de actuar, de creer. Otro error doctrinal es clamar, rogar o rezar, esperando que Dios cambie mis hábitos cerrados. Dios tendría que romper toda su palabra para poder hacerlo, ya que tendría que pasar por sobre tu libre albedrío. Te dio libre albedrío. ¿Se acuerdan? Está el camino alto, está el camino bajo. Están las tinieblas, está la luz. Está la puerta estrecha, está la puerta ancha. Están los hijos de Dios y están los hijos del adversario. Salmos 119, 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿A cuántos de ustedes les gusta comerse algo rico, un pastel, una buena comida? ¿Cuántos? ¿Cuántos desean hacerlo? Y cuando lo logran, lo disfrutan. De esa manera, nosotros debemos de ir a la palabra de Dios, a alimentarnos con la mejor comida que hay. Salmos 119, 24. Pues tus testimonios son mis delicias. Pero aparte de ser delicioso, me aconsejan. Son mis delicias y mis consejeros. ¿Notan que dice mi delicia y mi consejero? Dios nos aconseja a hacer su voluntad. Nos da consejos, no nos obliga, no nos posee para hacer su voluntad. Nos muestra su voluntad y nos aconseja, mira, si tú caminas por aquí, si tú confiesas Romanos 10, 9, 10, vas a ser salvo. Vas a tener acceso a la vida eterna, yo te voy a dar de mi espíritu. Yo te aconsejo que lo hagas. Pero si tú no lo quieres hacer, Dios no puede ir más allá de lo que tú creas. Salmos 119, 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Se dan cuenta que todas son acciones y decisiones voluntarias hechas por él o la creyente que ha tomado la acción de hacer la voluntad de Dios? Yo me regocijo. Dios no me toma y me pone regocijo. No lo hace. Yo me regocijo. Yo no me olvido de sus palabras. Son acciones de creencia, son acciones de amor. ¿Se acuerdan lo que habla en Corintios 13? Si yo no tengo amor, nada soy. Y ese es el amor de Dios en la mente renovada. Ese es el amor que Dios espera que yo le tenga. Y por eso me lo dejó estipulado y me dejó claramente establecido cómo es el amor. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. El amor nunca deja de ser. Salmos 94, 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Cuántos pensamientos albergamos en nuestra mente? Una multitud. Trabajo, familia, preocupación por lo que pasa en el mundo, todos esos pensamientos. Pero las consolaciones alegraban mi alma. ¿Y cuáles son las consolaciones? La palabra de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, el Espíritu de Dios en Cristo en mí. Cuando la lucha arrecie en nuestra mente entre el nuevo hombre creado según Dios y la simiente corruptible, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, es cuando debemos fortalecer nuestra mente con pensamientos sanos por medio de la palabra de Dios. Reteniendo la sana doctrina de esa palabra incontaminada, a la vez que fortalecemos al nuevo hombre interior por medio de manifestar el Espíritu Santo hablando muchas lenguas, ya que es el único medio que nuestro Padre Celestial diseñó e hizo disponible para hacerlo. Cuando lleguen esos pensamientos que te los van a sembrar, lo están sembrando, lo están martillando, que si tú no te vacunas te vas a enfermar, te vas a morir. Ese es un dardo de fuego del maligno. ¿Por qué? Porque Dios dice que su espíritu vivifica mi cuerpo mortal. ¿Se dan cuenta cómo se contraponen las dos cosas? Lo que dice el mundo y lo que Dios dice.
¿A quién creerás? Y esa es tu responsabilidad. Por tu propio y libre albedrío, decidirás creerle al mundo o creerle a Dios. Esa respuesta la tienes tú, no Dios. Dios te aconseja y te dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Si me están guardando los ángeles de Dios, ¿puede entrar la inmundicia del mundo? ¿Voy a permitir que la inmundicia del mundo contamine el templo del Dios viviente? Esa es mi voluntad. Yo decido, por libre albedrío, hacer lo que Dios dice, creer lo que Dios dice, o creerle al mundo. Oye, es que te vayas a morir si no usas mascarilla. Ese bozal. ¿Qué es lo que hace ese bozal? Te quita el oxígeno. El oxígeno, ¿por dónde se mueve? En tu sangre. ¿Y sabes lo que dice Dios? La vida de la carne en la sangre está. Si esa sangre no contiene oxígeno, tu cerebro se muere. Lo que tú botas, por algo Dios lo diseñó así, recuerda, tu cuerpo es el diseño de Dios. Lo que tú estás botando es dióxido de carbono. Y yo al ponerme la mascarilla, impido que ese dióxido de carbono se vaya lejos de mí. Lo mantengo dentro de la mascarilla y me lo vuelvo a aspirar. Me estoy envenenando. Astutamente el adversario está matando a la gente. Le está bajando las defensas. ¿Quieres tú hacer la voluntad de Dios? Oxigénate mucho. Cree las promesas de Dios porque son reales, son verdaderas. Y vas a poder decir como el salmista, Salmo 104:34. Salmo 104:34. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Salmo 119:24. Pues tus mandamientos son mis delicias y mis consejeros. ¿Qué mejor consejero el saber que tengo la protección de los ángeles en mi vida? Cuán delicioso va a ser para mí el saber que Jesucristo por su llaga me sanó de todas mis dolencias, de todas mis enfermedades. Piensa, ¿cuánto? Por eso son delicias. ¿Se acuerda lo que dijo Jesucristo en Juan 14? ¿Se acuerdan? Que Él no nos daba un espíritu de temor, para nada, porque lo tenemos a Dios en Cristo nosotros. ¿Se imaginan cuánto poder tú tienes si crees? Esa es la clave. Si crees que tienes a Dios en Cristo en ti, que te puedes vestir con la mente de Cristo, si crees. Jesucristo no tenía miedo a las enfermedades, tampoco tuvo miedo a todo lo que le ocurriría, sabiéndolo. Las 60 horas de tortura que iba a tener que soportarle lo sabía, pero tuvo esa fortaleza mental. Hágase conmigo según tu palabra. Si la palabra de Dios no es mi deleite, jamás podrá ser mi consejera. No podrá guiarme o recomendarme algo por inspiración divina mediante la manifestación del Espíritu Santo, por medio de palabra de sabiduría, información de Dios al hombre, o palabra de ciencia. ¿Qué hacer con la información recibida? Salmo 119:35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Por mi libre albedrío decido hacer y obedecer voluntariamente la palabra de Dios, llevándola a la práctica diariamente. Salmos 119:92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y ustedes bien saben que hay muchos que han perecido. Y hay muchos que, que han flaqueado por la aflicción que les envuelve o que los ataca.
¿Y qué me dice Dios? Si tu ley no hubiera sido mi delicia, si tuvieran en su mente y en su corazón la palabra de Dios correctamente vivida, la aflicción no lo va a hacer perecer. Cuando estoy caminando por la senda que Dios dispuso para mí, al adoptarme como hijo suyo desde antes de la fundación del mundo por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Y eso está en Efesios 1:5. Por eso siempre le hemos dicho, la palabra de Dios es verdad, es la voluntad revelada de Dios. ¿Quieren revelación? ¿Qué más grande revelación? El saber de que me adoptó como hijo suyo desde antes de la fundación del mundo, por medio de Jesucristo. Por el puro afecto de su voluntad, no porque yo me lo mereciera, porque me lo ganara, sino por el puro afecto de su voluntad. Y también puedo apropiarme de las más de 900 promesas estipuladas en su palabra. De esa manera obtengo el consuelo y fortaleza para sobrellevar las presiones derivadas de la competencia espiritual, día tras día y momento a momento. ¿Recuerdan? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso es el todo. Creer lo que Jesucristo hizo disponible en obediencia a su Padre. Mi paz os dejo. ¿Cuánta paz tenía Jesucristo? ¿Cuánta paz manifestó mientras que era flagelado? ¿Cuánta paz manifestó cuando lo llevaban para crucificarlo? Que tuvo tanta paz al punto que les dijo a las mujeres que le seguían que lloraran por ella, no por él. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si tú tienes un corazón turbado, es porque vas a tener y tienes miedo. No estás manifestando la paz que está disponible. ¿Se acuerdan ustedes que también vimos en Gálatas los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz. Ahí está la paz. Es un fruto del Espíritu. Si yo no he renacido del Espíritu de Dios, no tengo el Espíritu de la promesa en mí, ¿puedo manifestar la paz? Por eso les digo, háganse preguntas. Los frutos de tener al Espíritu de Dios en mí es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 frutos. No puedo manifestar esos frutos porque esos frutos son espirituales. La gente del mundo es feliz. El creyente es gozoso porque es un gozo espiritual. La felicidad a esa gente se le pasa muy rápido. Yo soy feliz cuando me compro un par de zapatos nuevos, pero esos zapatos nuevos se ensuciaron y los usé, ya no soy feliz. Se terminó la felicidad por ese par de zapatos nuevos. Ahora deseo algo más. Ahora quiero otro par de zapatos. Con el Espíritu de Dios, no. Estoy completamente completo. Estoy lleno. Nada me falta. Porque me trae ese Espíritu 9 manifestaciones, donde una de ellas me facilita el hablar directamente con Dios y hablar secretos divinos con Dios. Fortalece a mi hombre interior. Me capacita para llevar a cabo 5 ministerios, que no son títulos, son ministerios. Pastores, profetas, evangelistas, maestros. 5 ministerios. Y al hacer todo ese trabajo que Dios me dio, porque Él energiza esos ministerios cuando yo dispongo mi corazón, me da frutos. Y esos frutos son espirituales.
Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Salmos 119:93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Esta palabra nunca jamás es la misma palabra que vimos anteriormente. Un no prohibitivo, un no tajante, un nunca jamás, indudable. Me olvidaré de tus mandamientos. Ese es el compromiso por libre albedrío que yo hago con Dios. Nunca jamás olvidarme de sus mandamientos. Porque con ellos me has vivificado. ¿Lo creen? ¿Que nos haya vivificado por sus mandamientos? Le dio mandamiento a Jesucristo que padeciera por mí. Le dio mandamiento a los que Jesucristo se sometió. Hágase conmigo según tu palabra. Voluntariamente. Por esos mandamientos que Jesucristo obedeció, yo tengo disponible la sanidad completa y total. Por esos mandamientos a los cuales Jesucristo se sometió, tengo un nuevo pacto en la sangre de Cristo. No es la que me cubre, como algunas religiones enseñan y predican. La sangre de Cristo no me cubre. La sangre de Cristo me limpió de todos mis pecados. Por esos mandamientos vino un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo vivifica mi cuerpo mortal. ¿Se dan cuenta? Por eso nunca jamás debemos olvidarnos de sus mandamientos. Porque ellos son los que nos vivifican cuando conocemos lo que está disponible y sabemos qué hacer con ellos después de haberlo recibido. Esta es la calidad de compromiso que Dios nuestro Padre espera de nosotros. Y aquí aparece otra vez la palabra griega que describe un nunca jamás, un no absoluto, una negativa total y completa, siendo prohibitivo dejar los mandamientos del Padre porque se entendió que es en estos mandamientos que está la promesa de la vida eterna. Salmo 119, 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. De acuerdo a esta palabra, ¿cuándo tus mandamientos fueron mi delicia? Cuando estaba en aflicción y angustia. Y éstas se habían apoderado de él. Dios nunca dijo que la vida del creyente sería una panacea, sería un Edén aquí en la tierra. El andar del creyente es una competencia. Y como tal, en la competencia hay aflicciones, hay presiones, hay persecuciones. Él nos advirtió que estamos en una competencia espiritual. Así también nos muestra que por esta causa nos dotó de las herramientas necesarias para vencer en esta competencia. ¿Cuáles son estas herramientas? Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:11. ¿Cómo me fortalezco? En el poder de su fuerza, no en mi fuerza. Yo no soy poderoso por mí mismo. Yo voy a ser poderoso, soy poderoso por medio del poder del Dios en Cristo en mí, cuando lo creo. Ahí soy poderoso. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién se viste? Dios no me viste, no me obliga a vestirme. Dios me pide, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo me visto. ¿Cuál es el propósito? Para que podáis estar firmes. ¿Contra quién? Contra las acechanzas del diablo. Lo primero que debo hacer es estar firme, reteniendo el terreno ya ganado por Jesucristo, que venció, anulando y clavando en la cruz el acta de los decretos que había contra nosotros. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Está escrito. Ya lo hizo.
ese es el terreno que yo retengo. Ya fue hecho. Ya hay ningún decreto contra nosotros. Todo aquello que nos acusaba en nuestro pasado, Jesucristo nos limpió de todos nuestros pecados por su sangre. Ya no hay nada contra nosotros desde el momento en que renacimos. Porque no era contraria. Y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Hace cuánto tiempo que fueron clavados mis pecados en la cruz? ¿Cuánto tiempo? Todo lo que me condenaba ya fue clavado en la cruz. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando el creyente comprenda y entienda que la competencia espiritual no es contra la gente, sino contra los espíritus diabólicos que operan en esas gentes, ya sea que los influencien o los posean. Entonces, y solo entonces, podrán echar fuera esos demonios, podrán dar libertad a los oprimidos por el diablo, sanar a los enfermos y, ¿por qué no?, levantar muertos. Aunque sabemos, lo hemos visto, que cada vez que tú llevas a alguien a renacer, le enseñas el cómo renacer, le muestras a Dios, al Dios vivo y verdadero, lo pasas de muerte espiritual a vida espiritual. Resucitaste un muerto, levantaste un muerto. Y también, ¿por qué no? Si es la voluntad de Dios y es una necesidad, también así como Jesucristo lo hizo, levantó un muerto, a Lázaro. O los discípulos, que también lo hicieron. Tabita, una de ellas. Que cuando creyeron que tenían el poder desde lo alto para hacer la obra y cumplir el ministerio que fueron llamados, deshicieron las obras infructuosas en las tinieblas. Ya que entiendo que Dios no hace excepción de personas, y que no tiene favoritos, y que también está disponible el poder desde lo alto prometido por Él para todos los que creímos en su Hijo Jesucristo, y para todos aquellos que creerán en su Hijo Jesucristo. Y que por sobre todo creyeran las promesas hechas por Dios. Podrán entonces vencer en la competencia espiritual, derrotando al adversario al rescatar de las tinieblas a todos aquellos que están engañados por obreros fraudulentos, por lobos rapaces que usan con astucia las artimañas del error, salvándoles hoy de una muerte espiritual y llevándolos a renacer y a una vida espiritual plena. Dios les bendiga. Nos estamos viendo.